El primer nivel de medición y el más simple es el nivel nominal. Una variable nominal va a estar compuesta por diferentes categorías y las vamos a poder agrupar en diferentes clases, que son diferentes entre sí. El nivel nominal va a consistir principalmente por clasificar las diferentes categorías que se encuentran dentro de una variable. Así yo voy a poder encontrar, por ejemplo, que una variable está compuesta por tres tipos diferentes de respuesta, ¿sí? Tres tipos diferentes de clases o de categorías. Yo voy a poder representarlos numéricamente. A la primera clase lo voy a poder llamar tipo 1, por ejemplo. A la segunda, tipo 2. Y a la tercera, tipo 3. Ahora, estos números son solamente representativos, son simbólicos. Yo podría usar cualquier número para hablar de cualquier variable. A la primera la podría llamar 7, por ejemplo, y a la segunda 9, porque los números no representan algo realmente, no representan un orden. No significa que el 3 es mayor que el 1 o que el 2, porque justamente no vamos a poder ordenar las diferentes clases siguiendo algún orden de magnitud. No vamos a poder decir que una clase es mayor o menor que otra, o mejor o peor. Solamente vamos a poder decir que son diferentes. Vamos a poder decir que 1 es diferente a 2. No vamos a poder decir que 1 sea menor o mayor que 2, porque los números son representativos. Un ejemplo de esto en psicología sería, por ejemplo, poder clasificar las diferentes patologías que presentan un grupo de pacientes. Podemos ver que algunos presentan, por ejemplo, ansiedad, que podemos representar con un 1, otros presentan depresión, que podemos representar con 2, y otros TOC, por ejemplo, que representamos con 3, ¿sí? Así, dentro de un conjunto estamos viendo la variable psicopatología, que presenta diferentes clases y estamos agrupando según si son iguales o diferentes en cada diferente grupo. Ahora, justamente no los voy a poder ordenar, no voy a poder decir que presenta más psicopatología el grupo con ansiedad o menos psicopatología el grupo con depresión. Solamente voy a poder decir que son diferentes. Y la principal dificultad con este nivel de medición consiste en que las clases deben ser exclusivas y excluyentes. Esto es importante a la hora de construir un instrumento de medición nominal. Voy a tener que asegurarme de que cada respuesta se encuentre comprendido dentro de algún grupo y que cada respuesta se encuentre comprendido solamente en un solo grupo. Ninguna respuesta puede pertenecer a dos grupos simultáneamente, ¿sí? Por eso tiene que ser exhaustiva, que no quede ninguna respuesta sin ubicar, y excluyente. Cada respuesta debe pertenecer a un solo grupo. Entonces, como vimos, la principal limitación del nivel nominal va a ser justamente que no se puede establecer un orden. Entonces, el próximo nivel de medición va a ser el nivel ordinal, donde no solamente vamos a poder establecer diferencias, sino que vamos a poder ordenar las diferentes respuestas. En el nivel ordinal sí se va a agregar una relación de orden entre los diferentes objetos. Es decir, se va a poder decir si uno es más grande o más chico, si es mayor o menor, mejor o peor. Algún tipo de orden se va a poder establecer a través de un rango o una jerarquía. Así, por ejemplo, teniendo tres niveles de respuesta dentro de una variable ordinal, yo voy a poder establecer, en este caso, por ejemplo, cuál es el nivel más chico, cuál es el nivel que le sigue y cuál es el nivel mayor. Entonces, a diferencia del nivel nominal, no solamente cada respuesta va a estar contenida dentro de un grupo diferente y cada grupo va a ser diferente entre sí, sino que realmente voy a poder establecer un orden. Yo voy a poder decir que el grupo 3 es en este caso, por ejemplo, mayor que el grupo 2 y que el grupo 2 es mayor que el grupo 1. Tomando un nivel de psicología, yo por ejemplo podría intentar medir el nivel de ansiedad, tomándole un cuestionario a los evaluados donde puedan contestar si consideran que su ansiedad es muy baja, baja, normal, alta o muy alta. Entonces a cada respuesta podría asignarle un valor representativo que realmente ubique cada respuesta diferente, porque son diferentes entre sí, y también que los ordene. Por ejemplo, un nivel normal de 3 va a ser mayor que un nivel muy bajo de 1, ¿sí? Y a la vez va a ser menor que un nivel muy alto de 5. Por eso decimos que las variables ordinales las podemos ordenar, siguiendo algún rango o alguna jerarquía. Ahora, la principal limitación es que no se va a poder precisar de cuánto es esa diferencia. ¿Cuánto mayor es el nivel de ansiedad bajo que el muy bajo? ¿Es la misma distancia que entre bajo y normal? ¿O entre normal y alto? ¿O es diferente? No conocemos de cuánto es esa distancia entre cada nivel. Solamente podemos decir que uno es mayor que otro, pero no podemos precisar por cuánto.
Esa es la principal limitación del nivel ordinal. Entonces decimos que el nivel ordinal no presenta intervalos similares. Esto quiere decir que justamente no podemos conocer de cuánto es la distancia entre un nivel y otro nivel de respuesta dentro de una variable ordinal. Al nivel nominal y ordinal lo vamos a llamar niveles de medición cualitativos. Algunos autores a nivel ordinal lo van a llamar el nivel cuasi cuantitativo, porque ya permite establecer algún tipo de orden, pero todavía no son cuantitativos propiamente dichos, ¿sí? El próximo nivel de medición va a ser el nivel intervalar, que justamente sí va a poseer intervalos similares entre cada uno de sus niveles de respuesta. En una variable de nivel intervalar, la distancia entre dos posibles valores va a estar definida, va a existir una unidad de medición. Por ejemplo, en cierto nivel de temperatura, supongamos 20 grados, comparado con 10 grados de temperatura, yo voy a poder conocer de cuánto es esa distancia. Va a ser de 10 grados exactamente, porque cada grado va a ser una unidad definida de distancia, no va a ser un valor desconocido. Por lo tanto, va a tener sentido comparar las diferencias entre números. Yo voy a saber que si entre 20 grados y 15 grados hay 5 grados de diferencia, entonces entre 15 grados y 10 grados la diferencia también va a ser de 5 grados. Voy a conocer que la distancia entre un valor y otro es igual a la distancia entre 15 y 20 grados. Porque al tener una unidad de medición definida, puedo establecer este tipo de operaciones. En psicología, por ejemplo, podemos usar el coeficiente intelectual para tratar de medir la inteligencia, ¿sí? El coeficiente intelectual va a contar con unidades definidas de distancia entre un valor y otro valor. Por eso nos va a permitir establecer comparaciones. No solamente vamos a poder decir que un valor de 110 es mayor que un valor de 100, sino que vamos a poder decir que es por 10 unidades de distancia. Ahora, la principal limitación del nivel intervalar es que no presenta un cero absoluto. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando en Celsius hace 0 grados, si usamos la temperatura Fahrenheit, que es otro estilo de medir la temperatura no va a ser de 0 grados, porque parten de puntos diferentes. Es decir, cuando hace 0 grados Celsius, no hay ausencia de temperatura, no es que no hay temperatura. Arbitrariamente se decidió que hacen 0 grados, pero no significa que no hay temperatura. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la edad del mundo. En el año 0 no es que el mundo no tenía edad, sino que se decidió por convención. Tenemos los años antes de Cristo. Tenemos también las temperaturas bajo cero. O sea, el 0 no representa realmente la ausencia de la variable que se está midiendo. Es un 0 establecido por convenio. Y ahora, algo más a tener en cuenta dentro de psicología es que, por ejemplo, volviendo al ejemplo del coeficiente intelectual, algunos autores igual van a argumentar que la distancia entre cada unidad de esta escala no es igual, es decir, que no es intervalar. Van a decir, por ejemplo, que la distancia entre 100 y 110 no es igual a la distancia entre 100 y 90, por ejemplo, que es algo que no podemos comparar. Algunos autores igualmente van a ver esto como un leve permiso que la psicología se da para poder realizar trabajos estadísticos, y otros autores van a tomar esto como un abuso muy grave, ¿sí? Y eso va a depender de qué línea de autor estemos siguiendo, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la principal limitación del nivel intervalar es que no presenta un cero absoluto. El próximo nivel de medición va a ser el nivel de razón, que justamente va a presentar un cero absoluto, como su principal diferencia con el nivel intervalar. Ambos niveles, el intervalar y el de razón, van a ser los niveles cuantitativos de medición. En el nivel de razón, el cero es absoluto, es decir que cuando presenta un valor de cero, significa que la característica que se está midiendo no está presente. Por ejemplo, algo que presenta una distancia de cero, decimos que no presenta distancia, no presenta longitud. Algo con una altura de 0 no presenta altura. Y como se va a estar partiendo de ceros reales, de realmente la ausencia de esa característica, va a tener sentido decir que un valor es el doble del otro. Es decir, 200 metros realmente van a ser el doble de 100 metros. Y esto independientemente de qué escala de medición usemos, de si usemos metros o usemos yardas, siempre una distancia va a poder ser realmente el doble de otra distancia, independiente de la escala de medición, porque todas van a partir de un cero absoluto, de un cero real, a diferencia de la temperatura.
En la temperatura no podemos decir que 20 grados sean el doble de 10 grados. Esto es un error porque no presenta realmente el doble de temperatura. Otra escala nos daría números diferentes porque no están partiendo de la ausencia de temperatura. En una escala de razón siempre se parte de un cero real. Entonces 2 metros siempre van a ser el doble de 1 metro de altura, usando la escala que usemos. Lo mismo va a ocurrir con el tiempo, va a ocurrir con el peso, va a ocurrir principalmente con cualquier propiedad, con cualquier magnitud física. Entonces la principal característica va a ser que van a partir de un cero absoluto, de la ausencia de esa característica, de la característica que se está midiendo. Estos niveles cuantitativos también los vamos a poder subdividir en dos tipos de variables, en variables discretas y variables continuas. Vamos a decir que las variables discretas van a ser las que adoptan valores aislados, y en las variables continuas siempre va a poder encontrarse valores intermedios. Vamos a ver qué significa esto. Un ejemplo de variable discreta puede ser, por ejemplo, la cantidad de palabras recordadas en un examen de memoria, ¿sí? Que yo le leo una serie de palabras y tienen que recordar todas las que puedan. Ahí nuestra variable va a ser la cantidad de palabras recordadas. Y esta variable va a tener valores aislados. Va a ser o 3, o 2, o 1, o 0, pero nunca voy a poder recordar una palabra y media, una palabra coma 2. Solamente va a tener un número definido de valores que va a poder adoptar. Y entre un valor y el otro no va a haber ninguna posibilidad de adoptar un valor intermedio. En una variable continua va a pasar lo opuesto. Siempre va a haber un valor intermedio entre dos posibles valores, como por ejemplo el tiempo. Tomemos el ejemplo entre 1 milisegundo y 2 milisegundos, que sería esta distancia de acá. Vamos a representarla acá más grande para que podamos verla mejor. Entre 1 milisegundo y 2 milisegundos, yo voy a tener, por ejemplo, 1,2 milisegundos como valor intermedio o 1,3 milisegundos. Y a su vez, entre estos dos valores, voy a poder encontrar más valores intermedios. Voy a tener, por ejemplo, 1,22 milisegundos, que va a estar entre 1,2 y 1,3. Y así puedo seguir indefinidamente encontrando valores intermedios. Por eso decimos que es una variable continua. Siempre va a poder encontrar un valor intermedio entre dos valores. Ahora, esto puede ser muy importante teóricamente, porque se puede trabajar diferente en variables continuas y variables discretas, pero en la práctica muchas veces vamos a encontrar una discretización artificial de las variables. Esto es, por ejemplo, aunque el tiempo es una variable continua, porque siempre va a haber valores intermedios, muchas veces vamos a estar limitados por nuestro instrumento de medición, ¿sí? Por ejemplo, podemos usar un reloj para medir el tiempo de reacción de una persona ante un estímulo determinado. Y cuando decimos que, por ejemplo, el tiempo de reacción es de 20 segundos, muchas veces lo que vamos a querer decir en realidad es que es un tiempo aproximado a 20 segundos, porque eso es lo que nos permite medir nuestro instrumento. Es posible que el tiempo en realidad fuera 20,0003 ¿sí? segundos. Pero nuestro instrumento no tiene esa precisión, así que se produce una discretización artificial de nuestra variable. Los valores que va a poder adoptar nuestra variable continua van a ser aquellos que pueda registrar nuestro instrumento de medición. Y algo parecido va a ocurrir en el ejemplo de cantidad de palabras recordadas. Aunque esto es una variable discreta, en realidad lo que yo quiero conocer probablemente sea alguna otra propiedad, como por ejemplo mi capacidad de memoria. Y podemos discutir que la memoria es una variable continua, que entre dos niveles de memoria siempre vamos a poder encontrar un valor de memoria intermedio. Entonces, lo que es discreto es nuestro instrumento de medición. De vuelta, la cantidad de palabras recordadas. Ese es nuestro instrumento de medición, al igual que nuestro reloj puede ser nuestro instrumento para medir el tiempo. Pero el tiempo en sí mismo puede ser una variable continua, al igual que la capacidad de memoria puede ser una variable continua. Y se está produciendo esta discretización por nuestros instrumentos de medición.